Hajime Maste, Jose des. Yoropamundo no Gaido des. Korekara yoroshiku onegai shimasu. Bienvenidos al curso de japonés de Europamundo. Me llamo José Guiret y aparte de guía, también soy profesor de idiomas. Así que vamos a aprovechar este tiempo en el que todos vamos a estar tranquilos en casa para aprender japonés. Pretendemos con estos vídeos que tengan ustedes una primera impresión con el lenguaje japonés. Para la gente que quiera venir a Japón en un futuro a visitar este maravilloso país, hemos preparado una serie de expresiones que nos pueden ser muy útiles. Hoy vamos a empezar primero con saludos. Primero quiero presentar a mi compañero Marcos Guerrero. Marcos-san, konnichiwa. Minasan, konnichiwa. Hajimemaste. Me llamo Marcos Guerrero, yo también soy guía de Europamundo en Japón y les doy la bienvenida al curso de japonés junto a mi compañero José. Bienvenidos. Bien. He comenzado este vídeo diciendo Hajimemaste, que es lo que decimos cuando conocemos a alguien por primera vez. Pero cuando he saludado a Marcos, he dicho konnichiwa, porque a Marcos ya lo conozco de más. Konnichiwa es buenas tardes, pero también puede servir como un saludo informal a cualquier hora del día. El objetivo de hoy, de nuestro curso, es hablar un poquito de la caligrafía, que es la parte que la gente le vuelve un poco más loca. Hoy vamos a hablar simplemente del hiragana y del katakana. Marcos nos quiere hablar de los tipos de escritura del japonés, en concreto de estos dos silabarios. Marcos. Bueno, familia, pues vamos a... Muy básicamente, ¿de acuerdo? No os asustéis, vamos a hacerlo de una forma muy sencilla, muy fácilmente. Y os voy a enseñar solamente las vocales, cómo se escriben las vocales en dos de las formas de escrituras que hay en japonés, porque tenemos tres. Las dos que os voy a enseñar es hiragana y katakana. Y después tenemos los caracteres chinos que son mucho más complicados, que se llaman kanjis, ¿de acuerdo? Que muchos de vosotros me habéis dicho en algunas ocasiones, ¿qué son estas casitas y qué significan? Yo no entiendo nada. Bueno, eso lo vamos a dejar. Hoy vamos a lo sencillo, las vocales y nada más que en hiragana y katakana. Ahora os explico por qué hay dos formas de escritura. Muy bien, pues utilizando el iPad os voy a enseñar, ¿de acuerdo?, cómo son los trazos y cómo es un poquito lo que son estos dos silabarios, ¿de acuerdo? Voy a escribir aquí, hiragana, muy bien, y katakana. Muy bien. Y para que veáis un poquito lo que son los trazos y la forma, el sentido, la orientación y demás, lo vamos a escribir todo primero en hiragana y después en katakana. Fijaros, vamos desde la A, ¿de acuerdo? A, I, U, E, O. Y ahora vamos con katakana, ¿de acuerdo? Hemos escrito la hiragana, ahora vamos con katakana. A, I, U, E, O. Muy bien. Os habréis dado cuenta de que ¿por qué cambias el orden, Marcos? No es como en el español. Correcto. El orden es diferente. Como veis es A, I, U, E, O. Pero la fonética es totalmente la misma. Es decir, que es una ventaja que tenemos cuando estudiamos el idioma japonés. Es bastante sencillo hablarlo y desde un principio tenemos una pronunciación bastante bonita. ¿De acuerdo? Como habéis visto, el hiragana pues tiene unos trazos más redondeados, más suaves. En cambio, el katakana tiene los trazos más angulares, más rectos, ¿verdad? Y ahora bien, ahora estaréis preguntando, a ver, Marcos, todavía no me has dicho por qué hay dos formas de escribir la A, la I y todo lo que son los silabarios, la kaki, kukeko y todo lo demás. Bien, esto es porque con el hiragana los japoneses escriben las cosas propiamente japonesas, ¿de acuerdo? En cambio, con el silabario katakana lo que lo utilizan es para las palabras que vienen del extranjero. Un ejemplo muy básico, muy sencillo, que vais a entender rápidamente, es nuestros nombres. Nosotros no somos japoneses. Entonces, nuestros nombres se escribirían con estas letras para, pues, transcribir fonéticamente, ¿no?, el sonido al pronunciar nuestros nombres. Por ejemplo, un ejemplo rápido, os escribo mi nombre en katakana, Marukosu. Es muy sencillo, realmente, bueno, tiene un trabajito de estudio para recordar estos 46 caracteres por dos, hiragana y katakana, ¿de acuerdo?
Otra cosa, y para no alargarme y tampoco enrollarme, os voy a explicar algo también muy importante de lo que es la escritura y la caligrafía japonesa. Para mí es muy importante este punto porque yo le digo a mis pasajeros siempre, es que hasta aquí podemos ver la disciplina de este pueblo, de esta gente, de los japoneses, desde pequeñitos, desde los 6 años, desde la primaria, empiezan ya a recordar, a practicar la escritura hiragana y después rápidamente katakana. Y vais a ver, os lo voy a poner con ejemplo con la letra A, os las voy a dibujar, la voy a escribir en grande para que veáis. Primer trazo, segundo trazo, tercer trazo. Este es el orden para escribir la A, no hay otro. Puedes escribirla, por supuesto, como me pasaba a mí al principio, primero el churrito, luego la raya y luego el palito. Y te sale más bonita a lo mejor, pero no, todo tiene un orden y si un japonés te ve escribiéndolo mal, te va a decir que está mal. Por ejemplo, os voy a poner el ejemplo. 1, primer trazo, 2, segundo trazo y 3. El churrito. Cada carácter y cada kanji, ¿de acuerdo? Cada forma de escritura tiene un orden y un sentido. Y esto es muy importante recordarlo desde el primer momento, ¿de acuerdo? Familia, no os asustéis, es bastante sencillo, son como dibujitos y es muy, muy interesante. Esto es solamente un primer contacto, os prometemos que vamos a ir, avanzando un poquito, vamos a explicar un poquito más si os gusta. Y en próximos episodios nos vemos para más caligrafía, más escritura y un poquito más de todo. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Muy informativo y una letra muy bonita. Muchas gracias. Bueno, con esto queremos terminar hoy. Antes de eso, queremos decirle que en nuestro canal en YouTube vamos a poner unos enlaces para que ustedes puedan practicar estos vocales y el resto de las sílabas del japonés. Y también si quieren hacernos sugerencias, estamos abiertos a ellas. Y bueno, antes de terminar, quería hablar de un trending topic aquí en Japón. El hashtag, uno de los hashtags más populares en Japón es Ie ni Yo. Significa quédate en casa o stay at home. Saben que estamos viviendo una época de crisis, pero con la ayuda de todos, practicando el distanciamiento social, podemos salir de ello y en Japón son muy conscientes de ello. Entonces esperemos que dentro de poco todos podamos volver a viajar. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima clase. ¡Matane! ¡Matane!